minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a tomar un tiempo para reflexionar, ¿verdad? No sin antes invitarlo que nos pongamos de rodillas para tener palabras de oración en esta hora. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque has traído a mis hermanos para compartir acá en la iglesia. Te doy gracias, Padre, porque pudimos gozarnos en los cantos, aprender en la dinámica y ahora, Padre, vamos a desarrollar la palabra para aprender consejos que tú tienes en ella. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde traigo una enseñanza titulada El proceso del llamado. El proceso del llamado, ya que estamos continuando con el año 2025, continuando de las faenas que no completamos el año 24, con las cosas que dejamos ahí sin hacer todavía. Como dije el miércoles pasado, no pensemos que el 2025 viene como con una varita mágica y hacer lo que por nosotros no hicimos. A veces las personas se trazan planes y dicen, en el 2025 todo va a ser diferente. En el 2025 todo va a ser bueno. Lo que no hice, ahora sí lo voy a lograr. Y comenzamos a hacernos metas. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que hay cosas que todavía nosotros tenemos que lograr, que hemos dejado en pausa para seguir al siguiente nivel. Entonces, que el 2025 o lo que se dice de él no es para verlo con desmotivación. Decir, no, entonces el 2025 solo se vienen cosas peores. Posiblemente vengan cosas peores, que de las cuales si nosotros en el 2024 no lo hicimos a conciencia, el 2025 nos puede tomar por sorpresa, porque el Señor no llama a nadie al azar. El Señor no es al bolsazo, Esther es la única que me queda, esta llamo, Fran es el único que me queda, este llamo. ¿Cómo se llama su mamá? Perdón. Marjorie, ¿verdad? Maggie. ¿Mm? Ah, Maggie. Entonces, no es que le escogió al azar, no es lo último que le quedaba a Dios y lo que caiga, no. El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros y el Señor nos ha llamado a ser parte del linaje elegido, parte del real sacerdocio, parte de esa nación santa. Pero cuando Dios nos llama, también Él desea que prepararnos. Entonces, en esta ocasión, es a eso el llamado de la meditación en esta oportunidad. Y para ello me gustaría que vayamos al libro de Primera de Samuel. Vamos a enfocarnos en tres aspectos de los cuales nos van a ayudar a entender cómo o cuál es o parte de lo que es el proceso del llamado a cualquier misión, pero en este caso a través de un hombre que Dios lo llamó conforme al corazón de él, que es el rey David. Y hago la pregunta, ¿qué recuerda usted de David? Cuando se le viene la palabra o David, ¿verdad? Conocido como el rey y todo, pero hablando de David, ¿qué se le viene a usted, a su mente de él? ¿Mm? Vivía huyendo. Esa es parte de los objetivos. Usted, mi hermana Maggie, ¿qué recuerda usted de David? Cuando mencionan David, ¿qué se le viene a usted en recuerdo de David?
Ok, que a pesar de los errores de David, Dios siempre lo llamó conforme a su corazón. Hermano Fran, a usted, cuando se le habla de David, ¿qué se le viene a su mente de David? ¿O cuál de la línea de historia de David viene a su mente? Ok, entonces usted se recuerda la parte casi como su hija de cómo Dios, a pesar de los errores de David, cómo Dios estuvo ahí constantemente dispuesto a perdonarle. Es un buen punto, ¿verdad? La vida de David. Sofía, cuando usted le hablan de David, ¿qué se le viene a la mente a usted de David? ¿Qué parte de la vida de David recuerda? ¿Mm? La música, perfecto. Pero al rey David o a David en los cánticos o en la vida, lo que el pueblo se recordaba de él era el rey David. A él se le recuerda muchas veces como el rey David. A Jesucristo o al Mesías lo esperaban igual de la misma manera. Lo esperaban como el rey libertador. Entonces, casi la estructura de la vida de David se le recuerda a David como el rey. Y esa es la faceta, digamos, toda esa sin ignorar ninguna de las que ustedes mencionaron, que son complementarias a todo eso. A David se le comisionó como rey, pero al igual que a Cristo, lo miraban simplemente como rey y olvidaron el proceso para llegar a ser rey. Porque David no fue rey de la noche a la mañana. David llevó un proceso para llegar a ser rey o a recibir la corona. Igual Cristo, antes de recibir la gloria de su reino, él llevó un proceso como Mesías sufriente. Pocos recuerdan a David como el pastor de ovejas. Pocos recuerdan a David como el menor entre todos sus hermanos. Pocos recuerdan a David. Algo que me llamó la atención de Sofía, que dice que a ella se le recuerda música a través de David. A David se le encontraba en el anonimato, allá cuidando las ovejas, practicando el arte de la música. Y me gustaría que vayamos al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, porque el tema titulado es el proceso del llamado, que vamos a ver tres aspectos que me parecen bastante llamativos y una conclusión para ello. Eh, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, dice de esta manera. 34 al 36. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37. Jehová añadió, Jehová añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo. Dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. Pero me llama la atención acá que parte de lo que en ese anonimato donde David se encontraba, cuidando las ovejas, Dios le estaba enseñando un arte, a usar sus manos. David, antes de ser rey, necesitaba aprender a usar sus manos, porque dice que él tocaba el arpa, uno de sus instrumentos, pero no solamente su mano era para cosas frágiles. Si las ovejas se le eran presa, dice que las sacaba con sus manos de la boca del león, del oso o de la fiera que fuera. Entonces acá en esta primera parte
En el proceso del llamado, esta parte la he titulado la primera, antes de tu gigante. Antes de llegar a ser rey, David tuvo que estar con las ovejas. Antes de ser rey, David tuvo que enfrentarse ante sus enemigos, primeramente mencionando al gigante Goliat. Pero cuando David se va a enfrentar a su primer rival, supongamos así humano, que fue Goliat, Dios no lo mandó al azar. Dios ya lo estaba proyectando, preparando desde el anonimato, utilizando sus manos primeramente. Porque para enfrentarse contra Saúl, David usó sus manos, David usó la honda y por último terminó usando la espada. Pero para poder llegar a utilizar la espada, David necesitaba primero aprender a dominar sus manos. David necesitaba usar lo que estaba a su disposición. Entonces vemos cómo Dios va, antes de ser rey, te va preparando de una manera especial. ¿Sí, Esther? Y yo le decía de que en la iglesia o en la vida, en el mundo, a veces proyectamos, no sé, que para hablarle a una persona de Cristo se tiene que hacer de esta y esta y esta manera. Para enfrentar a Goliat en su momento se usaban armaduras, se usaba eso y ahorita usted va a llegar a eso. Pero eso no era lo que estaba acostumbrado David, porque Dios lo había enseñado de otra manera. Porque probablemente no empezó la primera vez allá en el campo en las ovejas sacando la oveja del león. Fue todo un proceso. Primero empezó con algo más leve, probablemente, pero en todo ese proceso tuvo que confiar en Dios, porque si no, no lo iba a lograr. Igual en nuestra vida espiritual, a veces parece que la manera en que lo hace Julanito, Julanita, como la armadura que ellos usaban, ese es el único camino o esa es la manera de hacerlo. Pero es que Dios usa mis propios talentos, Dios usa los propios dones que me da a mí y ha trabajado conmigo con esos dones y no voy a yo enfrentar algo de la misma manera en que lo va a hacer el otro, porque Dios trabajó con mis dones, Dios trabaja con los dones de todos de maneras distintas y todos llevamos ese proceso de manera distinta como David lo pasó. De hecho, que así es, porque dice que cuando Eliseo fue a rescatar la familia que iba a ser vendida como esclavo porque tenía deuda incalculable, lo que Eliseo le dijo a esta mujer, le dice, ¿qué tienes en tus manos? O si lo podemos ampliar, ¿qué tienes a tu disposición? Porque a veces, Señor, es que yo soy limitado, es que yo, Señor, no tengo, o si tengo, o lo único que tengo. A veces no, el Señor puede hacer con lo que nosotros tenemos muchas cosas. Solamente está que le digamos, Señor, aquí está. Eso es lo que yo tengo a mis manos. Entonces, así es. El Señor tiene su forma de trabajar con cada uno individualmente, ¿verdad? En su esfera, en su área. Pero decíamos de que el Señor le ayudó a saber utilizar sus manos. Pero el Señor te ayuda a utilizar tus manos primeramente para lo que va a poner en tus manos. Es todo un proceso el que el Señor lleva porque Él no se le escapan detalles. Porque lo siguiente que David comenzó a utilizar, lo vemos en Primera de Samuel 17:40 primeramente, dice así. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David
se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 50. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Hasta aquí vemos cómo el Señor va ascendiendo de proceso. Prepara las manos de David para lo que va a poner en sus manos. Cualquiera diría, una espada es mejor que una honda. O una Honda, perdón, ya está llamando Kawasaki la Honda. Pero vamos de que el Señor pone en sus manos lo que Él cree conveniente, como le dijo a Gedeón. No vaya a ser que el pueblo piense que por su multitud, por ser muchos, ellos vencieron y vayan a quitarle la honra y gloria a Dios. Entonces Dios comienza con lo que primero sabes utilizar y con lo que puede dar la honra a Él. Entonces vemos que David vence de esta manera, aprende a utilizar su onda primeramente. Vamos a ir al mismo 17, versículo 50 esta vez, 50 al 51. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Hasta ahí David lo vence, ¿con qué dice? Con la honda, pero el 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Entonces vemos qué hermoso. Antes de llegar al primer gigante que tenía que enfrentarse humanamente, David en el anonimato fue preparado para saber utilizar sus manos. El Señor le puso en sus manos una honda que sabía dominar bien, todavía no la espada. Hasta que venció, para vencer a su gigante, ahora sí el Señor lo asciende de nivel y ahora sí utilice la espada. Con la espada que no era de él, sino la espada del enemigo, al vencer al enemigo aprendió el arte y le corta la cabeza. Entonces, cuando llegas a tu gigante, el Señor ya te enseñó a utilizar tus manos. Te puso lo que tenías a disposición, en este caso David, su honda, y posteriormente a utilizar la espada, lo que ya la batalla, el campo te iba a enseñar. Entonces, una vez que David aprendió a utilizar con sus manos la honda y la espada, ahora Dios ya lo cambia de categoría, porque ahí ya David estaba ungido como rey, aunque había ido al anonimato a pastorear las ovejas. David no se puso de soberbio, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Si ahora yo voy a ser el futuro rey, respétenme. Si no, él más bien siguió en el anonimato preparándose hasta que Dios le cambiara de campo de batalla. Y a esta parte, lo primero que vimos era el paso número 1 antes de tu gigante. Vimos las tres artes, las manos, la honda y la espada. Pero en este segundo aspecto le llamamos tu campo de batalla. Tu campo de batalla, porque David ahora ya sabía dominar la espada. Ya había vencido su gigante, porque ahí ya no se le menciona a David usando la honda para guerrear contra sus enemigos. Allá se le menciona como un caudillo general con su espada, su jabalina, ya con el arte, porque el campo de batalla ahora ya sí se lo exigía. Ahora ya no solo era un Goliat, ahora eran muchos filisteos, muchos con armaduras diferentes. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, pero esta vez vamos a pasar al capítulo 18. 1 Samuel 18, versículos 10 y 11. Y dice de esta manera: Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en la mano. Saúl arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Acá, esta frase 2 veces nos ubica en un tiempo de que pareciera insignificante, pero de la espada, David le tocó aprender el arte de la lanza, no de la danza, de la lanza, porque viene Saúl, lo quiere matar con la lanza,
y él aprende a esquivar la lanza. Y dos veces Dios le pone a Saúl en sus manos para que él lo pueda matar con la lanza. ¿Me entiende? Ya lo pasa a otro campo de batalla porque tiene que aprender a utilizar de la mejor manera ahora las armas que Dios les está encomendando. Dios nos ayuda como muchas veces a tener intelecto, pero que mi intelecto no sea para humillar a los demás. Ese es también tener una capacidad te llena de responsabilidad. David aprendió a utilizar las armas y esas armas eran peligrosas. Podía herir a los inocentes, era según el uso que cada persona le dé, como decía Esther ahora. En este paso del campo de batalla, solo voy a mencionar dos aspectos. Vamos a ir a 1 Samuel 19, versículo 9 y 10. Dice así: Saúl procuró clavar con su lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl y la lanza se le clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su mujer, le avisó a David: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces vemos acá que la explicación, las dos veces que Saúl intentó clavar a David con la lanza, pero vemos de que Dios envía siempre ayudas. Cuando nosotros estamos tratando de dominar el arte nueva que Dios nos está exponiendo, Él manda ayudas. Hay un pensamiento que me gusta y dice que las olas y los vientos ayudan al navegante más débil. Cuando uno va, bueno, yo nunca he ido en el mar ni con bote de remo, pero aún esos botes de remo tienen unas velas, una cobija, una manta, que cuando el viento está fuerte, lo activan y las olas y el viento van ayudando a ese navegante que en ese momento está débil. Entonces, en este aspecto, David estaba hasta cierto punto cumpliendo su parte. David no se había levantado contra Saúl a pesar de que se le había comisionado como rey. Él nunca se levantó contra Saúl y Saúl quería matarlo. Pero vemos cómo Dios va ayudándolo, que aún su misma hija de Saúl le ayuda a librar la vida a David. Aún a costa de su propia vida, porque Mical, a pesar de que era la hija del rey, si el rey se daba cuenta, si quería la mataba. Más con el espíritu de tormento que tenía Saúl. Entonces, el capítulo 22, versículo 2. Estamos aprendiendo la segunda etapa, los campos de batalla. Primera de Samuel 22:2 dice de esta manera: además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. David no era por gusto lo que Dios le había enseñado, sino que aún en su amargura, aún en las cosas adversas que le estaban produciendo las circunstancias o los campos de batalla, aprendió cómo lidiar con esos campos de batalla y aprendió a ser jefe ahora para ayudar. El arte de la espada, el arte de la honda, el arte de todo, Dios le dio la capacidad. Ahora en este campo de batalla ya no es solamente físico, porque ya venció a Goliat, ya venció ya huyó de Saúl, aprendió a lidiar con eso, pero ahora lo presenta en el campo de batalla espiritual, donde las palabras que David pronunciara a estos endeudados, a estos perseguidos, a estos atribulados, Dios los estaba utilizando para que llegara a ser el jefe. Y decimos que el líder siempre va adelante. David era un líder de los perseguidos porque no hay hombre más perseguido que él. No había más endeudado porque el endeudado era él, con todas las circunstancias que le estaba llegando. Entonces vemos de que en esta parte, después del gigante, nuestros campos de batalla van a comenzar a cambiar.
van a comenzar a tener batallas diferentes, batallas emocionales, batallas espirituales, batallas de toda índole. Y en todo en ese proceso también Dios estaba purificando a Saúl, digo a David. Y pasamos al, una vez que Dios te capacita con la disposición que tienes, con tus manos, con tus armas, te mete a un campo de batalla, te capacita, te prepara y ahora sí, esto sirve para enfrentar tu presente. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 7. Dice de esta manera: los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y haré con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. El 4, el 7, sí. Dice, después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos de que en el presente Dios te va a probar las dos artes que te enseñó. Primero, a utilizar la espada. Hasta el gigante Dios le enseñó a David a utilizar la espada. David corta un borde del manto de Saúl, su primera prueba. Y él se siente mal, porque el arte que Dios le había enseñado podía ser un perjuicio para el rey, el ungido que Dios había elegido. El campo de batalla cambia y cambia ahora a la vida del presente. Vamos a continuar en el versículo. eh, bueno, acá vemos que David, de lo que Dios le había enseñado, él está pagando bien por mal. Porque si Saúl hubiera tenido esa oportunidad con David, lo mata. Si no haciéndole nada, lo quería clavar 2 veces. Pero vemos de que aquí pasa el primer proceso, la espada. David hasta cierto punto falló un poco porque le cortó el borde del manto a Saúl y él se sintió tan apenado que dice, no, esto ya es como que le he hecho un daño. Pero aún con todo eso no le quitó la vida, quiere decir que superó la prueba hasta cierto punto. Pero veamos qué dice en el versículo, el capítulo 26. Capítulo 26 de Primera de Samuel. Versículos 5 al 6 dice de esta manera: se levantó luego David y fue al sitio donde Saúl había acampado. Observó el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo acampaba en derredor suyo. Versículo 6. Entonces David dijo a Imelec el eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo al campamento donde está Saúl? Abisaí dijo: yo descenderé contigo. Vemos de que esto tiene que motivarnos, porque ya a David lo seguían multitudes, lo seguía gente. Si en la cueva de Adulán le seguían como 400 hombres, dice, en esta oportunidad el grupo había crecido. Dios le da la oportunidad de probar su presente, a ver cómo había aprendido el arte de las manos, el arte de la espada. Y vemos de que en este aspecto Dios le vuelve a poner en su presente la vida de Saúl para ver cómo iba a actuar. Versículo 7 en adelante dice así: David y Abisai fueron pues de noche a donde estaba el ejército. Saúl se hallaba tendido durmiendo en el campamento con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado
Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en la tierra de un golpe y no le hará falta un segundo golpe. David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriera, sea que llegue su día y muera, o descienda a la batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Vemos que acá el campo de batalla cambia. Las dos veces que Saúl le clavó con la lanza, se le presentan a David como una oportunidad de resarcirse a sí mismo su justicia. Con la espada le corta el manto, o sea, y no le quita la vida. Había superado esa prueba, pero esta vez con la lanza está la prueba de David. ¿Le quitó la vida al ungido de Dios o no? ¿Cómo Dios le enseñó a utilizar la lanza, la espada a David? Basado en misericordia, basado en el campo de batalla espiritual de intentar hacer el bien a pesar de las circunstancias. Y para terminar en esta hora el proceso del llamado, vamos a terminar leyendo los versículos 18 en adelante y con esto vamos a aprender la lección que Dios quiere darnos en esta ocasión. Primeramente el 18 y 19 dice así, del capítulo 26 de 1 Samuel. Y añadió, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mis manos? La primera parte, las manos. ¿Qué hay en mis manos? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si es Jehová quien te instiga contra mí, que acepte él la ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me ha expulsado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciéndome, ve y sirve a dioses ajenos. Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuelve David, hijo mío, porque ya no te haré ningún mal, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He obrado neciamente, he cometido un gran error. Versículo 24 y 25 para terminar. Del mismo modo que tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda la aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito seas tú, David, hijo mío, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David siguió su camino y Saúl se regresó a su lugar. Vemos qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios nos prepara para ser rey, el proceso del llamado a ser rey va a través de procesos de pruebas, a través de preparaciones, pero nada más hermoso que vencer a tu enemigo, como decía aquí, venciendo el mal con el bien. Porque todo el mal que Saúl intentaba resarcirle, David se lo representa y se lo figura como buenas obras. Y el enemigo lo vence cambiando el corazón de Saúl, porque ya no se menciona más a Saúl persiguiendo a David ahí ya. La vida de Saúl ya comienza en declive para otorgarle el reino a David como correspondía. Pero era la mano de Jehová que lo mantenía siempre seguro. Pongámonos de pie en esta hora y, y que cada uno en su corazón reflexione la siguiente palabra. 1 Corintios 1:29. Vámonos con ese pensamiento en mente, en nuestro corazón. 1 Corintios 1:29. Dice de esta manera. Acá, vamos a leer desde el versículo 26. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación.
Y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tenemos que reconocer que nosotros simplemente somos barro en manos del Señor. Somos instrumentos que Él puede utilizar, pero somos cada uno de nosotros que ay, perdón, somos cada uno de nosotros que decidimos qué ser, si vasos de honra o vasos de deshonra, tanto para Dios, para nosotros y para los que nos rodean, ¿verdad? Vamos a Sello cantar Día santo Santo del Señor a de tu capela, ¿no? amor. Día. Amén. Oremos. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Ahora que esta semana, Señor, ha emprendido un camino hacia no regresar más, te ruego, Señor, de que tú nos ayudes para ser aptos para tu reino. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir las tareas sencillas de la vida, porque los pequeños detalles son los que hacen las grandes diferencias. Ayúdanos que podamos prepararnos a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos y a través de lo que tú nos muestras. Llénanos de tu fe, llénanos de tu amor y de paciencia y perseverancia para alcanzar el cometido que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos en esta semana a los que nos hicimos presente y a mi hermana Damaris que estuvo viendo por Zoom. Y gracias, Señor, porque nos permitiste tener la vida hoy. Acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Mi hermana Damaris y todos los que estuvieron acá presentes. Bendiciones a todos. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.